13:40, seguimos en vivo en Eso que Falta en FM La Tribu y tenemos el agrado de estar acompañando, en realidad estar en el estudio acompañándonos, la señorita economista Corina Rodríguez Enríquez. Hola, Cori. Hola, pasaba por acá. Vi luz. Y entraste, sí. Y aparte entraste acompañada, digámoslo, de Sarasa, que es básicamente una nueva amiga, ¿verdad? Es la dueña del lugar, me dijeron. Es la dueña. Básicamente es la dueña. Como corresponde a todo gate. Cori, hablando de dueñas. Hoy una columna que habla de lo bien que estamos. Hoy una columna que habla de economía, porque recordemos, esta columna es de economía feminista y ecológica, y salieron datos económicos, entonces pensamos, tal vez los podemos comentar en nuestra columna. Nos encantan los datos. Porque un poquito también lo que tratamos es de darle a la información que va surgiendo una lectura particular, ¿no? Desde nuestra perspectiva, y un poco dialogando con las miradas más hegemónicas. Y el dato que salió esta semana es el dato de crecimiento, de evolución de la economía, de evolución del Producto Bruto Interno. Este indicador, el llamado PBI, que casi todo el mundo ha oído nombrar, no sé si todos saben exactamente qué significa, pero el PBI es la medida de lo que la economía produce. Es en sí mismo es un número, son miles de millones de pesos, que lo que representan es el valor monetario de todo lo que la economía produce. Y se estima trimestralmente, y salió el dato del primer trimestre de este año, primer trimestre del 2025. El PBI lo que hace es sumar el valor monetario del consumo público y privado, de la inversión pública y privada, de las exportaciones, y a todo eso que vamos sumando, consumo más inversión más exportaciones, restarle las importaciones. Y ese resultado, ese valor numérico monetario es el valor del PBI. Lo que se va mirando en general es como la dimensión que tiene, que son miles de millones de pesos, a nosotros eso no nos dice mucho. Lo que se suele mirar para evaluar el rendimiento de una economía es su evolución. Crece mucho, cae, en qué magnitud. Y el dato de este primer trimestre fue un dato que le permitió al gobierno, fiel a su estilo, celebrar que TMAP, todo marcha de acuerdo al plan, porque dio un incremento del PBI que puede interpretarse como un crecimiento de la economía. Y yo creo que a partir de este dato y de cómo este dato ha sido leído, se pueden confirmar dos cosas. Una es el manejo comunicacional que se hace desde el gobierno y las miradas afines al gobierno, que es una práctica de leer la información de manera sesgada y de construir una narrativa que no necesariamente tiene un fundamento sólido, como todo marcha de acuerdo al plan. Y a su vez, que estos datos de la economía nos van mostrando que se va consolidando un modelo económico que podríamos definir como un modelo de segmentación económica. Y explico un poquito a qué me refiero. La narrativa es todo marcha de acuerdo al plan, Milei lo dijo, la economía va a crecer en forma de V o va a crecer como pedo de buzo. Bueno, en la comparación interanual, es decir, comparando el primer trimestre del 2025 con el primer trimestre del 2024, el Producto Bruto Interno creció 5,8%. Eso es un crecimiento grande para una economía. Cuando se hablaba de la economía china en su esplendor y se decía que se crece a tasas chinas, bueno, crecer a tasas chinas era crecer a un 6%, 7%, un 5,8% aproxima a esto. Podemos terminar aquí y decir todo marcha de acuerdo al plan, o podemos ponerle los peros, y son los peros de nuestra mirada los que quería compartir con ustedes. El primer pero es que esta comparación es contra el peor trimestre de lo que lleva la economía de este gobierno, porque el primer trimestre del 2024 fue el trimestre en el que se acababa de devaluar, la inflación había subido en un mes al 25%, la economía estaba totalmente paralizada, estábamos todos perplejos, viendo qué pasaba y qué hacer. Entonces creo que hay que
si nos salimos de la narrativa oficial, lo primero que hacer es poner un poco de paño frío bueno, miremos con qué estamos comparando. Claro, la vara del año pasado es una vara recontra baja, o sea, cualquier cosa que compares con el 2024 va a dar económicamente, o por lo menos el primer trimestre. El primer semestre, diría yo. Cualquier cosa que se compare con el primer semestre del 2024 seguramente va a dar bien, porque el primer semestre del 2024 fue muy malo, no así el segundo. Y lo que me da la sensación es que por ahora, no sabemos lo que puede pasar, somos economistas, no astrólogas, es que el segundo semestre del 2024 fue lo mejor que pudimos haber visto. Y digo esto a pesar de este dato, ¿no? Que muestra un incremento, porque si de hecho comparamos, en lugar de comparar contra el mismo trimestre del año anterior, comparamos contra el último trimestre del 2024, el crecimiento, lo que se llama desestacionalizado, que es una operación estadística para limpiar las cosas que varían estacionalmente, el crecimiento es de solo 0,8%. De fin saber, del 2024 a inicios del 2025, el PBI crece solo 0,8%. Y si uno mira las tasas de variación de todo el año, lo que vemos es que en el segundo semestre, el tercer trimestre del 2024 es cuando se da la mayor tasa de crecimiento del PBI. A partir de ahí, el PBI crece todos los trimestres, pero crece cada vez menos. Otro pero. ¿Con qué lo comparamos? Y ojo cómo viene la tendencia. La economía está creciendo, pero está creciendo cada vez menos rápido, cada vez menos intensamente. La variación entre trimestres, no interanual, es de 0,8% solamente. Nada de tasa china ahí. Ahí no hay tasa china, y lo que puede ser más preocupante, si uno trata de alejarse de los fanatismos, es la tendencia. A la baja. Cada vez crece un poco menos. Y luego lo interesante es mirar qué es lo que explica ese crecimiento. Y en los datos de este trimestre, primero del 2025, hay un crecimiento marcado del consumo y de la inversión privadas, del consumo privado y de la inversión privada. Y lo más interesante de mirar allí, cuando hablamos del consumo privado, de lo que se cuenta ahí es todo lo que consumen los residentes en Argentina. Entonces ahí están incluidos los gastos de los argentinos en el exterior. Está incluido las vacaciones en Brasil o en Miami. Están incluidas las compras por internet de productos de afuera. Lo que se observa es que este crecimiento del consumo, que explica buena parte del crecimiento del PBI, está arrastrado por el componente importado. Y que mucho de lo que explica este crecimiento del consumo, que es un crecimiento importante y que marca un nivel de consumo elevado en la mirada histórica, está explicado fundamentalmente por el atraso cambiario. Sí. Cori, te hago una pregunta con respecto a esto, porque vos decías el consumo, que es uno de los índices para ver cuánto crece el PBI, ¿no se le resta las importaciones? Sí. Y el consumo, digo, si yo importo algo de afuera, eso porque se ve como consumo y no como importación. El consumo es el gasto de los hogares que consumen, y luego está lo que hay que pagar en términos de la demanda de dólares que eso requiere. Y en general se netea, ¿no? Exportaciones menos importaciones, que ese es el saldo del balance comercial que viene dando deficitario. Ahí está. Desde hace meses. Claro, como que es... Hay dos cosas, una es el balance de bienes y servicios en sí, y otra es el balance de divisas, ¿no? Perfecto. Y luego lo último que quería decir respecto de la información en sí es que está desagregado sectorialmente el PBI, y en la mirada sectorial lo que más crece interanualmente es la intermediación financiera, que crece un 20 y pico %. ¿Y qué es la intermediación? La intermediación financiera es la actividad de los bancos, de las instituciones financieras, que tiene que ver con todas las intermediaciones en el proceso de endeudamiento, más
todas las operaciones bancarias, las operaciones de crédito bancario, que es otra de las cosas que está explicando este crecimiento del consumo. El consumo crece en bienes durables, en bienes importados, y crece mucho más explicado porque empezó a expandirse el crédito que por una recuperación de los ingresos. Claro. Entonces, lo que da como resultado un análisis un poquito así menos fanatizado de esta información, una cosa que quería agregar sobre la mirada sectorial, digo, lo que más crece es intermediación financiera, que es lo que habitualmente llamamos timba, pero también es la comillas, buena intermediación financiera, en el sentido de los créditos que pueden sacar las empresas, que pueden solicitar las empresas para invertir productivamente, o los hogares para consumos más durables, o incluso, los consumos corrientes, ¿no? Que ya hemos hablado en otras columnas de la necesidad de endeudamiento para comprar alimentos, para comprar medicamentos. Cuando miramos sectorialmente, intermediación financiera es lo que más crece, pero crecen en general todos los sectores. También crece la industria, también crecen las extractivas. Lo único que no crece es la administración pública y los servicios sociales, educación, salud y los servicios de los hogares, incluido el servicio doméstico. Entonces creo que es bastante sintomático, ¿no?, de el tipo de modelo que se está conformando. Por eso yo quería decir, todo marcha de acuerdo al plan, efectivamente, en el sentido de que se está consolidando un modelo, que es un modelo que tiene para mí dos características centrales. Una es que es un modelo de crecimiento económico sin generación de empleo. Porque a la par de estos datos tan promocionados desde las miradas oficiales, también ha salido recientemente el dato de desempleo. Y el desempleo crece. Uh-huh. Entonces la economía crece y el desempleo también. Entonces estamos en una matriz de lo que en economía se llama jobless growth, un crecimiento que no genera empleo, un crecimiento sin empleo. Y eso en el mediano y largo plazo tiene una consecuencia directa en la calidad de vida de las personas. Y lo que profundiza, que esto, quienes por ahí aquí son todos muy jóvenes, pero quienes tenemos canas y vivimos como personas adultas en los 90, ya lo vivimos esto. En cuál será la velocidad de crecimiento del desempleo habrá que ver, pero en el largo plazo lo que termina sucediendo es una sociedad muy segmentada entre quienes quedaron adentro y quienes quedaron afuera. Quienes quedaron afuera son cada vez más y sus condiciones materiales de vida se deterioran aceleradamente. Entonces, uno de los rasgos, me parece, que se va consolidando de este modelo es ese, un modelo de crecimiento sin generación de empleo. Y el segundo, creo que es un modelo de crecimiento segmentado, liderado por la demanda de los sectores de mayores ingresos. Porque lo que explica ese crecimiento del consumo, como parte de la explicación del crecimiento importante del producto en términos interanuales, es el crecimiento de consumos durables, de electrodomésticos, de vehículos, muchos de ellos importados, y en cambio los consumos básicos, entre ellos los alimentos, se recuperan muy lentamente. Y es, como decía, una demanda más impulsada por el crédito, incluso el crédito en dólares, que ahora se está tratando de promover, que por la recuperación de los ingresos. Y el tercer elemento, que me parece que esta información demuestra de consolidación del plan, que es lo que para mí le levanta más alertas a este programa económico, es que lo que más crece de todos los indicadores que conforman el Producto Bruto Interno son las importaciones. Y para poder importar hacen falta divisas. Y el cuello de botella del sector externo, que se importe, porque las exportaciones crecen muy poco en lo interanual y decrecen cuando comparamos trimestre contra trimestre. Cada vez exportamos menos, cada vez importamos más. Por ahora este desequilibrio lo están bancando con deuda. La deuda en algún momento hay que pagarla. Y ya vivimos esto también, ¿no? Cuanto más deuda tenés, más cara te sale esa deuda. Cuanto más deudas tenés, menos chance tenés de que te sigan prestando. Último dato que doy de
alertas sobre este modelo que todo marcha de acuerdo al plan. Argentina, ayer hubo una recalificación de las economías que hace una de estas calificadoras de riesgo, que podemos discutir muchísimo la entidad de estas instituciones, pero se esperaba, o por lo menos se había tratado de impulsar la sensación de que Argentina podía mejorar su calificación para entrar dentro de lo que se llaman países emergentes. No entró, Argentina quedó en una categoría que se llama standalone, que básicamente es arreglátelas por tu cuenta, el mundo no está abierto para que vengas a buscar otros financiamientos, por eso también el riesgo país no baja. El cuello de botella para mí de este modelo, que marcha de acuerdo al plan, es el límite del endeudamiento. La pregunta sigue siendo, ¿cuándo llegamos a ese límite, no? Quien habla es Corina Rodríguez Enríquez, destruyendo básicamente narrativas económicas libertarias o lo que se considera libertario. Cori, es un placer escucharte. Sobre todo después de este análisis, ¿no? Con cosas bastante malas, pero muy bien explicadas. Y con una sonrisa. Y con una sonrisa.